En este libro no hay rebelión, no hay villanos, no hay escape. Solamente una historia contada en voz baja sobre jóvenes que aman, recuerdan y esperan, aunque su destino ya esté escrito. Una distopía donde la humanidad no se pierde a gritos, sino en silencio, mientras busca solucionar uno de los problemas que tú y yo también presenciamos en la modernidad. Pero en este caso le han conseguido una solución bastante cuestionable. ¿Y qué dice esa solución de nosotros como seres humanos? Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. Bueno, mi gente, bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Como siempre, su anfitrión, Ricardo Lugo. Hoy les traigo esta obra que discutimos en el Patreon hace un par de meses, y esa discusión en el club de lectura fue bastante moral, ética, mucho más que el libro en sí. Por lo tanto, quiero estructurar el episodio de una manera similar, porque creo que el debate es muy interesante y voy a tratar de resumir la historia lo más rápido o conciso posible. No les puedo decir todavía de qué trata el libro porque te arruino un momento muy importante en la obra, pero rápidamente, apenas arranque el resumen, van a entender cuál es la gran pregunta ética que tiene esta novela y por qué es una novela distópica. Como siempre, un poco de contexto al autor. Kazuo Ishiguro nació en Nagasaki, Japón, en el 54. Él se muda rápidamente a Inglaterra a los 6 años, a Guildford. Su padre era oceanógrafo y él empieza a escribir únicamente en inglés. El otro día vi en Instagram un video sobre Ishiguro, que es un gran autor, un ganador del Nobel de Literatura en el 2017, y vi que estaban hablando de él como un representante de la literatura asiática, que me parece incorrecto. Él escribe en inglés, él es un representante de la literatura en inglés. Él es asiático, pero es de la literatura en inglés. Su madre, dato curioso sobre él, sobrevivió la a veces, y para mí sorprendentemente olvidada, Nagasaki, la explosión de Nagasaki. Todos recordamos Hiroshima, que fue la primera bomba atómica utilizada en guerra, al menos. La primera explosión fue la que vimos todos en la película de Oppenheimer en Nueva México, Estados Unidos. Pero en guerra fue Hiroshima, donde murieron 140.000 personas, pero 3 días después fue Nagasaki y murieron 70.000 personas. Su madre fue una de las sobrevivientes de la explosión, así que por poco Kazuo Ishiguro no está en este mundo. Él regresa a Japón, pero mucho más tarde, ya 30 años después de su mudanza a Inglaterra, totalmente influenciado por la literatura y arte inglés en sus estudios, al menos estudió literatura inglesa y filosofía en la Universidad de Kent. Entre sus influencias literarias está Charlotte Brontë, Marcel Proust, Dostoyevsky. Dostoyevsky sí no es occidental, pero como pueden ver, autores y pensadores muy filosóficos, existenciales. Él va a traer parte de eso a sus obras. Y Kazuo Ishiguro y yo tenemos algo en común, y eso es todo lo que tenemos en común, porque de resto él tiene el talento, la fama, el premio Nobel, el dinero. Pero Ishiguro piensa mucho, y lo mencionó en su discurso de aceptación al Nobel, que su objetivo como escritor es explorar las emociones humanas y las formas en las cuales la narrativa afecta las emociones humanas, los recuerdos, las identidades, las decisiones pasadas. A mí me gusta llamarlo el filtro original, porque hoy en día decimos los filtros si pensamos en algún filtro de Instagram, en TikTok, para que tu cara se vea más limpia, más joven. Los filtros originales de la raza humana son las narrativas, son las historias. Nos contamos sobre nosotros mismos para explicar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Eso, por supuesto, no proporciona un sentido de continuidad, de propósito, de valor existencial. Sin embargo, pueden ser totalmente frágiles, totalmente falsas, ilusorias. Se basan en recuerdos muy selectivos, reinterpretaciones del pasado. Hagan esta tarea que es un poco desconcertante, pero coloquen todas sus edades a partir de la adultez, 18, 19, 20, hasta la edad que sea que tengan ustedes, y escriban todos los recuerdos que tengan de esos periodos. Son 365 días, 24 horas al día, 60 minutos en cada una de esas horas. En verdad, ¿cuánto de esos recuerdos que vas a anotar ocupan ese espacio de tiempo que has vivido? Muy poco, es muy selectivo, son momentos muy pequeños, que con esos pequeños, con data muy pequeña, estás extrapolando lo que tú eres como persona. Entonces estamos ignorando aspectos muy importantes de nuestra esencia que pudieran ser quizás más impactantes, más dolorosos, contradictorios de lo que somos nosotros hoy en día, de nuestra identidad, nuestra experiencia. Al crearnos nuestra narrativa sobre nosotros mismos, nos sentimos amenazados cuando alguien la desafía. Un clásico de la literatura que habla sobre este tema es La muerte de Iván Ilich, se lo han leído, de León Tolstoy. Creo que el libro, en el episodio anterior, Stoner, toca un poco esto también. Sé que Viktor Frank y El hombre en busca del sentido, nunca he leído ese libro, pero tanta gente habla de ese libro que ya más o menos sé de lo que trata el libro. Pero eso, ¿no? Encontrar un propósito esencial para la supervivencia y la salud mental. Ese es el propósito, digamos, natural, evolutivo de las narrativas. Pero a Kazuo Ishiguro le gusta explorar, pues, los defectos en ese concepto.
Con eso en mente, publica este libro en el 2005, Nunca me abandones, una novela distópica que va a narrar la vida de 3 estudiantes en un extraño internado inglés llamado Hailsham, Hailsham, y los 3 estudiantes son Kathy, Tommy y Ruth. Como les dije, no puedo decirles exactamente cuál es la historia de ellos. En 10 minutos aproximadamente la verán. Y con eso entraremos en unos debates muy interesantes de los derechos individuales, de los conceptos de identidad, existencialismo, el amor, la ética, ética científica y muchísimo más. Así que empecemos con este resumen y análisis de esta obra. La novela arranca desde el futuro con Katy, que ya tiene 31 años y se presenta como cuidadora. Ese es su trabajo y explica que ha desempeñado ese rol durante ya 12 años, aunque pronto lo va a dejar porque no puede más con dicho trabajo. A pesar de que es muy buena en él, se enorgullece de eso, nos cuenta que sus donantes están en muy buen ánimo y se recuperan rápidamente después de sus donaciones. Por lo tanto, se ha ganado el privilegio de que puede elegir con qué donantes quiere trabajar y prefiere trabajar con aquellos que asistieron a la escuela de Hailsham, esta particular, extraña institución internado en Inglaterra. Esto le permitió ya reconectarse con unos amigos de su infancia, Ruth y Tommy. Todos eran parte de este colegio, todos fueron estudiantes ahí. ¿Y qué son las donaciones? ¿Qué significa ser un cuidador? Todavía no tenemos la menor idea. Con eso ella empieza a recordar sus días en Hailsham, cuando tenían 10, 11 años, y nos vamos al pasado, nos vamos a esa época de su vida. Tommy siempre sufría de bullying, se molestaba con los demás, él era muy inocente y no sabía manejarse socialmente, no sabía cómo responder para evitar que se siguieran burlando de él, para que se siguieran metiendo con él. Entonces nunca lo elegían para jugar fútbol, nadie quería conversar con él. La única amiga verdadera que tenía era Katy, esta misma mujer de 31 años que nos está narrando su historia. Y una de las burlas típicas que a Tommy siempre le hacían, que él siempre se quejaba de esto con Katy, era que siempre se burlaban que él no era artístico, porque sus dibujos en la clase de arte eran pésimos. Y uno pensaría, qué raro, que niños de 10 años, 11 años se estén burlando de la falta de habilidad en el arte. Pero aparentemente en este internado la habilidad artística, de expresarte artísticamente a través de pinturas o dibujos, es sumamente importante para los profesores, por razones que todavía desconocemos. Y de repente un día Tommy parece haber superado las burlas, ya no le importa que se burlen de él y de su arte. A Katy le parece bastante extraño y le pregunta qué cambió, qué pasó. Y él revela que una de las profesoras de la escuela, Miss Lucy, la señorita Lucy, le dijo que él en verdad no tiene por qué ser creativo si no lo desea. Y eso para Katy era una especie de blasfemia. El arte es tan importante, nos han dicho en el colegio todos los días que es extremadamente clave. Katy no le cree. Él revela que 2 meses antes él estaba ayudando a Miss Lucy a cargar unos materiales para su clase. En ese momento los dos quedaron solos. Y Miss Lucy le dijo que no tienes que por qué sentirte culpable, que es incorrecto que los tutores o compañeros te presionaran tanto al respecto. Lo raro es que Miss Lucy muestra una ira contenida mientras hablaba. No lo decía de una manera cálida o quizás hasta maternal, sino frustrada, no con Tommy, sino visiblemente frustrada con algo. Se siente como frustrada con la situación. Y continúa diciendo que además los estudiantes en esta escuela no están suficientemente informados sobre las donaciones. Katy escucha esta historia y empieza a especular. Ambos empiezan a especular, que es uno de sus primeros mensajes de la obra, ¿no? Cuando no tenemos información del mundo, empezamos a rellenarlas, empezamos a contar historias. La narrativa, la especulación, los mitos para buscarle razón a nuestra existencia. Tom y Katy empiezan a decir, bueno, pensemos en nuestras obras de arte, ¿no? En estos dibujos que nosotros hacemos. Siempre hay una mujer que los viene a buscar. Esa mujer ellos le dicen Madame. Esa Madame debe tener una galería personal con nuestras mejores obras, que era un rumor que ya se tenía en el colegio. Debe ser algo relacionado a esto, porque era tabú hablar de esta supuesta galería de Madame. Y para agregarle más misterio a todo esto, nos enteramos que los niños sentían que Madame les tenía miedo a ellos. Era muy distante, reservada cuando venía a visitar el colegio. Una vez, cuando ellos tenían apenas 8 años, varios, para comprobar la teoría, empezaron a correr cerca de ella, alrededor de ella. Y Madame se estremeció, quedó como congelada, totalmente distante hacia estos niños, casi con miedo. Y para complicar más esta historia que nos está pintando Kazuo Ishiguro, aprendemos que estos niños no tienen contacto con el mundo exterior. Viven únicamente en Hailsham, rodeados por un bosque misterioso que dicen que es peligroso, pero quizás simplemente es otra narrativa que es ficción que se le ha dicho a estos niños. Ahora, ¿por qué? Porque estos niños viven apartados del mundo en este instituto,
¿Por qué Madame parece tenerles miedo? ¿Por qué los profesores no quieren hablar de las obras de arte, de esta supuesta galería? ¿Qué tiene que ver todo esto con las donaciones? ¿Qué son las donaciones? Pues todavía no sabemos nada, pero pronto lo sabremos. Ahora, pequeña pausa. Vimos el mensaje de la narrativa, cómo moldeamos la realidad acorde, ¿no? Katy nos está contando esto a los 31 años de edad, recordando lo que sucedió hace 21 años en su vida. Pero ella todavía no entiende a los 31 exactamente lo que pasó. A los 10 años lo vivió de una manera y tenía sus teorías, sus ideas. Y esas teorías e ideas marcaron propósito en su vida y ella tomó decisiones acorde a esas narrativas. Y ella será adulta, pero sigue haciendo eso. Y está buscando la verdad, está yendo al pasado para buscar su verdadera experiencia, para ver si con el pasado puede aclarar el presente. Para nosotros, en la vida real, frente al desconocimiento, hacemos lo mismo. Quizá la forma más históricamente típica de esto es la religión, ¿no? Henry Drummond, el filósofo escocés que tenía el concepto del dios de las lagunas, él decía que la definición de Dios es una laguna de conocimiento, un vacío de conocimiento. La primera vez que miramos el sol y no sabíamos qué era, le dimos algún tipo de narrativa. Cuando el sol sale hay alimento, hay animales, hay vegetación. Eso debe ser un Dios que nos quiere mantener vivos, vamos a rezarle de esta manera. Cuando eso se comprobó que fue falso, entonces ya Dios no hace eso, ¿no? Ahora son las estrellas. Pero después descubrieron que las estrellas no eran dioses. Y después, bueno, pero las estrellas fugaces se mueven. ¿Quién está haciendo eso? Tiene que ser Dios. Y después descubren cómo es que funciona eso. Poco a poco Dios se va achicando. La definición de Dios se va poniendo más pequeña porque hay menos especulación. Nuestros mitos vienen del dolor de la incertidumbre y vemos a Katy sintiendo ese dolor. Se siente en una cueva de Platón y está buscando reconstruir los hechos, o mejor dicho, interpretarlos correctamente. También vimos mensajes de la manipulación institucional, ¿no? Estos profesores que no tienen transparencia sobre este concepto de las donaciones, la galería de Madame. De hecho, los profesores en la obra le dicen guardianes, y eso para mí es intencional, debe ser un juego de palabras. Guardianes con el concepto de que estamos protegiendo a los estudiantes del mundo exterior, no sabemos exactamente qué, pero también guardianes de guardias de seguridad, de que están guardando, protegiendo un conocimiento que no quieren que estos niños tengan. Así que mantengan esas ideas mientras vamos en la obra. Volviendo a la misma, aquí llega una de las escenas más importantes del libro. Katy tiene un cassette de música, porque esto es en los 70, 80, en Inglaterra. Tiene un cassette de la vieja escuela de música de Judy Bridgewater, una cantante que tenía una canción llamada Never Let Me Go, que es el título original del libro en inglés, Nunca me abandones. Y Katy solía escuchar esa canción en su cuarto, en su intimidad, sin saber en verdad de qué trataba. Al no saber, al tener incertidumbre, pues el ser humano agrega narrativa. Ella empieza a imaginarse que esta canción era cantada por una mujer que después de intentar de tener hijos se dio cuenta médicamente era incapaz de hacerlo, pero de repente, milagrosamente, tuvo uno. Y ella está cantando la canción con una mezcla de alegría y por supuesto miedo sobre la posibilidad de perderlo. Cuando Katy está en su cuarto escuchando y cantando la canción, como niña de 10, 11 años empieza a pretender ser adulta, ser mujer, y se deja llevar por la letra que ella interpreta de esa manera de la canción y pretende ser mamá. Agarra la almohada de su cama y lo carga como si fuera un bebé y pretende que le está dando seno y todo. Cuando eso pasa, Madame, la misteriosa mujer de la galería, que parece tenerle miedo a estos niños, se da cuenta de esto. Ella va subiendo hacia los dormitorios y por la puerta puede ver a Katy jugando a ser mamá con la almohada y apenas la ve empieza a llorar y se va apresuradamente. Y el momento es bastante tenebroso. Imagínate tú ser una niña de 11 años, hasta asomas por la puerta y de repente hay un adulto viéndote llorando. Y apenas tú lo ves, esa persona se va. A Katy le dio miedo. De hecho, nunca dijo nada. No fue hasta años después, ya mucho más adolescente, que ella le contó a Tommy. Y cuando ella se lo cuenta a Tommy, Tommy le responde, debe ser que lloró, porque ninguno de nosotros en esta escuela somos capaces de procrearnos, de tener hijos. Se complica más la historia en este libro. Aparentemente nadie en Hellshamp es capaz de reproducirse. ¿Por qué? La razón estamos a punto de descubrirla. Katy empieza a recordar sus días, últimos años en Hellshamp, ya hacia los 16 años de edad, y fue un periodo mucho más oscuro, en parte porque descubrieron la verdad. Sucedió un día durante una tormenta. Katy y el resto de los estudiantes se refugiaron en un pabellón deportivo. Nadie está necesariamente entrando en pánico, es una tormenta relativamente común, pero ese era el procedimiento, refugiarse en ese pabellón. La única persona adulta es Miss Lucy, esa misma profesora que le había dado datos a Tommy, pero que no sabía muy bien cómo interpretarlos. Y ella escucha a los estudiantes conversar entre ellos, ¿no? Matando el tiempo y están diciendo, yo cuando sea grande voy a ser actor famoso. No, yo voy a ser futbolista.
Ella se molesta, regaña a los estudiantes y les dice que estas conversaciones son inapropiadas, porque los futuros de ustedes ya están determinados. Y expresa con mucha frustración que los otros tutores se niegan a hablar de esto directamente con ustedes. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando ella? Pues de que ellos, cuando lleguen a la adultez, empezarán a cumplir su único propósito en la vida: donar sus órganos vitales. ¿Por qué? Porque Kathy, Ruth, Tommy y el resto de los niños en Helsham son clones, creados, duplicados con la intención única de donar sus órganos más adelante a nosotros, a los del mundo exterior fuera de Helsham. Pasan los años en el internado. En medio de esas clases, Kathy y Tommy están hablando y Tommy le dice: hablé con Miss Lucy. Me dijo que ella cometió un error al decirme que estaba bien no ser creativo. Dijo que la galería de Madame era más importante de lo que ella había pensado inicialmente. Y piensa que estas obras de arte de nosotros son evidencia. ¿Evidencia de qué?, pregunta Kathy. Tommy dice: no lo sé. Y nosotros como lectores tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que al día siguiente, sin ningún tipo de aviso, Miss Lucy dejó Helsham para siempre. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Entonces pausa en este punto que aprendimos bastante. Estamos en un mundo distópico donde somos capaces de clonar a seres humanos. En este caso lo hicimos para resolver el problema, pues, de la salud, nuestro promedio de vida. Y en vez de esperar que alguien de nosotros muera para poder donar sus órganos o eliminar el problema del mercado negro de órganos, que es grave, muy grave en Latinoamérica. He escuchado historias en el Darién, en el paso de los inmigrantes, muchos de ellos venezolanos, donde hay cacería de personas por específicamente sus órganos. Entonces, para evitar eso, aparentemente este mundo dijo: bueno, vamos a clonar a seres humanos, y con eso hay esta solución para todos estos problemas de salud. Ahora, ¿por qué en un internado? ¿Por qué no esto está sucediendo en un laboratorio, o en algo mucho más distópico aún, algo con peores condiciones? Eso lo descubriremos después en la obra. No sabemos exactamente cuál es la percepción de la sociedad sobre estos clones. ¿Es Helsham algo que los está protegiendo? ¿Es algo que es lo opuesto? No lo sabemos. Sí vemos que Miss Lucy es una especie de rebelde, ¿no? Siempre va en contra de lo que los demás profesores quieren hacer. Parece que habló demasiado y de repente desaparece de la escuela. Veremos más adelante cuál fue su rol exactamente. Volviendo a la obra, Kathy, Ruth y Tommy terminan sus épocas de estudiantes en Helsham y ahora se trasladan a los cottages, que es este conjunto de casas rurales en el campo inglés. Conviven con los que se llaman los veteranos. Veteranos son personas como tú y yo, estudiantes, pero que no provenían de Helsham, digamos personas que no fueron clonadas. Hay más libertades en los colleges. Kathy confiesa que ya ha tenido encuentros sexuales con algunos de los veteranos. Ruth y Tommy ahora son una pareja. Ruth es bastante dominante, agresiva con él. Todos tres están confundidos. Ninguno sabe exactamente por qué Helsham existió, qué significó esa etapa de sus vidas. Por lo tanto, vemos dos tipos de respuestas o dos tipos de personalidades. Tommy y Kathy, que son una amistad muy pura, muy verdadera, se tratan muy bien entre ellos. Siempre se siente que en verdad ellos dos deberían de ser la pareja, no Tommy y Ruth. Ruth era esta tercera amiga en este triángulo social en Helsham. Uno de esos ejemplos de cómo esta dinámica funcionaba entre los tres es la teoría de los posibles. Era una teoría muy interesante que decía que cada clon tiene un modelo humano del cual fue copiado por definición, pero que el original está vivo en algún lado, que no fue creado artificialmente este código de ADN en un laboratorio o que fue tomado de una persona que ya estaba fallecida, sino que es alguien que está vivo y pudieras tú como clon conseguirte con tu original. Que lleva al siguiente paso de la teoría, que los estudiantes de Helsham creían que si encontrabas a tu posible, eso te daba información sobre ti mismo, sobre quién eres en verdad, tu personalidad, tu destino, tu visión sobre el futuro. Pero nunca se había escuchado de alguien que en verdad se había conseguido con su original. Pero un día,
Dos de los veteranos dicen que afirman haber visto la posible de Ruth. Estaban caminando en un pequeño pueblo en Norfolk, en Inglaterra, y en una oficina vieron la cara de una mujer que era muy parecida a Ruth, por supuesto mayor, ya más envejecida, pero valía la pena verificarlo, y con esa bomba de noticia para todos ellos, todos deciden ir en carro a buscar a la posible, a verificar si en verdad Ruth consiguió su original. En el viaje, los muchachos no pueden evitar discutir esa y otras teorías. Están diciendo, Ruth, quizás tu propósito en la vida es tener algún tipo de trabajo como esta mujer, desarrollarte como profesional, todas estas opciones que siempre al ser clones no habían quizás considerado. También discuten la teoría del aplazamiento. En Helsham había un rumor de que las parejas enamoradas podían solicitar un aplazamiento de sus donaciones. Si dos clones están enamorados, pues te permitimos no tener que donar tan rápido. Podemos aplazarte las donaciones, que son 5 por si acaso, el límite. Si es que llegas a la quinta, porque puedes morir después de cada una, te vas complicando. Entonces ahí entendemos cuál era el trabajo de Katy en el futuro. Katy es una cuidadora de los donantes, que por supuesto quedan más débiles de salud después de cada donación. Pero volviendo a este viaje hacia la posible de Ruth, cuando llegan a la oficina, todos se bajan, están parados en la acera mirando hacia adentro de esta oficina, que es grandísima, unas ventanas transparentes desde el piso hasta el techo. Se pueden ver muy bien y se dan cuenta que sí, hay una mujer en el fondo que se parece bastante a Ruth, pero no pueden verla lo suficientemente clara para confirmarlo. Esperan que ella salga, que esa mujer salga, y cuando salió a visitar una galería de arte, en la galería, que todos los estudiantes la siguieron, la empiezan a detallar mejor y se dan cuenta de que no, en verdad no es la original, la posible de Ruth. Llenos de decepción, ni siquiera siguen a la mujer cuando ella se va de la galería. Ruth queda muy frustrada, muy molesta con esto. Katy se enfada con el resto de los veteranos, diciéndoles que por qué le hicieron a ella creer estas cosas, a nosotros creer estas cosas. Y aquí Ruth responde, interviene y muestra su personalidad y nos da un argumento muy interesante de cómo funcionaría esto en la vida real. Ella dice, es que nosotros debimos haber sabido que esta era una idea estúpida desde el principio. Piénsenlo bien. ¿Ustedes creen que nosotros los estudiantes somos una copia de gente como esa mujer? Una mujer culta, interesada en el arte, con un buen trabajo. No, nosotros debemos ser copia de la basura, de los convictos, de los drogadictos, de las prostitutas. No se van a gastar a los buenos en esto. Ruth se va, como molesta. Tom y Katy quedan solos. Tiene un momento bastante íntimo. Él le dice a ella, yo creo que los aplazamientos y eso del amor sí existe. Y se siente mucho como Tommy quizás tratando de insinuarle el amor que él siente por ella. Pero para él, el vivir más tiempo con sus órganos y evitar tener que dar las donaciones tan rápido, tiene que estar relacionado con la galería de Madame. Recuerda que nos dijeron que era evidencia. Debe ser evidencia del amor entre dos estudiantes. Con eso Tommy empieza a dibujar de nuevo, buscando una especie de salvación de las donaciones. Pasaron los años y después de ese viaje a Norfolk, con el fracaso de la posible de Ruth, en verdad ella se negó a hablar del tema, el resto del grupo sigue su ejemplo, todos se separan un poco, son más adultos, cada quien coge su rumbo, empiezan a llegar nuevos integrantes a los colleges, ninguno llega de Helsham, parece que nunca van a conseguir respuestas sobre por qué este internado existió, parece que ya no existe. Y aquí es cuando Katy va a iniciar el proceso de convertirse en cuidadora y se distancia definitivamente de ello. Bueno, pausa en este punto, vamos parte por parte. Primero lo de la posible, una idea bastante interesante, ¿no? Mostraría ese argumento de lo biológico versus el ambiente, ¿no? ¿Qué tanto de tu destino es determinado por cómo tú naces versus los factores externos, ambientales? Pero más quizás desde el punto de vista literario o filosófico, me pareció bastante artístico que el autor hizo que los estudiantes pensaran que esa era la posible de Ruth desde lejos, a distancia. Entre más se acercan, más se frustran sus esperanzas, más falsa es la narrativa. Creo que es lo que a él le preocupa, que si nos enfocamos mucho en nuestras historias, se nos caen, se nos disuelven. Nos damos cuenta lo frágiles que son. Y por eso que Ruth se molesta tanto, porque queda sin propósito, y eso es insoportable para el ser humano. También vimos el concepto del pasado como refugio, como amenaza, ¿no? Katy no sabe qué hacer con esta historia todavía. ¿No? Ya llegamos al presente, en el cual arrancamos el libro con Katy de 31 años como cuidadora de estos donantes. Ella ha perdido todas estas amistades. Esas amistades solían ser un refugio, pero visitar el pasado quizás requiera destruirlo. Hay que buscar respuestas y, como veremos en esta tercera parte de la historia, las vamos a conseguir. Con eso volvemos al cuento, al relato. En el presente, Katy y el resto son adultos.
que ha decidido ser cuidadora de sus amigos de Helsham. Primero va a ser de Ruth. Y cuando empieza esta versión de la relación entre ellas, es bastante distante. Ninguna de las dos quieren hablar del pasado. Además está el peso de que Ruth está donando, en otras palabras, muriendo, mientras que Kathy tiene este privilegio de ser cuidadora por ahora. Pero todo cambia cuando no pueden ignorar lo que las une, el factor común, que es Tommy. Empiezan a hablar sobre él, el amor platónico de Kathy, un amor que sí fue físico para el caso de Ruth, y deciden ir a visitarlo. Así que se reencuentran estos tres amigos, empiezan a hablar, y Ruth decide que este es el momento de decirles a ellos un secreto que yo tengo. Yo descubrí la dirección de Madame. No he ido a visitarla porque por supuesto estoy muy enferma. Ya he dado un par de donaciones, ya he donado 2 órganos, y estoy empeorando rápidamente. No tengo la fortaleza de ir a visitarla, ir a buscarla. Se la dejo a ustedes. Y con ese último acto de generosidad, Ruth va a morir en su cama con Kathy a su lado. Así que ahora Kathy queda como la cuidadora de Tommy. Y por supuesto, en esa intimidad, ambos forman esa relación amorosa que nunca se pudo dar en los colleges ni en Helsham. Así que tienen relaciones sexuales, son una especie de pareja. Tommy está muy mal de salud, ya lleva 3 donaciones, está muy débil, así que en los momentos íntimos Kathy, por razones obvias, hace la mayoría del trabajo. Aún así, ambos los disfrutan. Y Tommy continúa con sus dibujos, pensando en conseguir ese aplazamiento. Ahora no va a demostrar el amor que él tenía por Ruth, que es lo que él iba a hacer cuando estaba en Helsham, sino que ahora va a demostrar el amor que tenía por Kathy. Pero ambos tienen una incómoda sensación, un sabor agrio de que quizás ya es demasiado tarde, que quizás el destino les volvió a ganar la partida. Finalmente, un día que Tommy tiene fuerzas, visitan a Madame. Madame, como siempre, al verlos es fría, severa, y en la conversación Tommy y Kathy le explican que ellos dos están enamorados, que están buscando el aplazamiento de la 4ª donación de Tommy, que creen entender que ese era el propósito de tu famosa galería. Tommy le muestra uno de sus dibujos. Madame lo observa y simplemente dice, con lágrimas en los ojos, pobres criaturas. Y ahí de repente nos damos cuenta que había otra invitada en esta conversación. Entra Miss Emily, una de las profesoras de Helsham, ya muy anciana en silla de ruedas, y nos cuenta la verdad de este instituto. Empieza diciendo que Madame, a la cual ella llama María Claudia, está totalmente desilusionada por cómo terminó su proyecto de Helsham. Ese internado, esa institución, fue su idea. Sin embargo, Miss Emily dice que aunque fracasó, aunque cerró, estamos orgullosas de lo que hicimos. Dice que sí, que sabe de ese rumor de los aplazamientos, pero que eso es todo lo que ha sido, un rumor. Los aplazamientos no existen. Helsham simplemente era una idea de un pequeño movimiento progresista, dedicado a humanizar el programa de donación. ¿Por qué hay que humanizarla? Porque la sociedad de esta época, de este mundo, ve a los clones como menos que seres humanos, para así ellos poder justificar el uso de sus órganos. La mayoría de los clones en este mundo crecen en condiciones terribles, inhumanas. Nosotros creamos Helsham como una alternativa benévola. Yo y Madame estábamos encargadas de recolectar las obras de arte de los estudiantes y mostrarlas en exposiciones especiales, a políticos, a donantes, a los medios, y demostrarle a ellos así que los clones tenían alma. El arte era una evidencia de humanidad. Pero poco a poco la opinión pública por muchas razones cambió sobre nosotros, nos convertimos en el malo de la película, perdimos patrocinadores, perdimos dinero, recursos y cerró la institución. Entonces esta profesora acaba de dar un golpe emocional fuerte a Tommy y a Kathy, pero los quiere animar de una manera demasiado fría y les dice que tranquilos, ustedes son afortunados, dado los beneficios que recibieron durante su infancia en Helsham, gracias al trabajo mío y de Madame. Tommy decide preguntarle por la marcha de la profesora Lucy, de Miss Lucy. Recuerdan que ella desapareció misteriosamente. Y Miss Emily responde de que la señorita Lucy era demasiado consciente del futuro de ustedes y quería que ustedes también lo fueran. Ellos estuvieron en desacuerdo con eso, por eso que Lucy la quitan de Helsham. A Kathy no le cuadra esta ayuda tan supuestamente benévola. Hay ciertos comentarios que no encajan con la personalidad de alguien que en verdad quiere ayudar a estos clones o quiere humanizarlos. Y le pregunta a Madame por qué siempre nos tuvo miedo. Y Miss Emily interviene y dice, sí, es que todas nosotras sentíamos repulsión hacia ustedes, pero luchamos con éxito en contra de esos sentimientos por el bien de ustedes. Kathy y Tommy se quedan callados, pensando, y ahí Kathy dice, pero ya va, ¿recuerdas el día, Madame, que subiste las habitaciones en Helsham y me viste cantando una canción? Never Let Me Go. Yo estaba con mi almohada pretendiendo darle seno como si fuera mi bebé. Y Madame dice, claro, yo me acuerdo. En realidad yo estaba llorando era porque estaba pensando en la llegada de un nuevo y duro mundo, un mundo con menos humanidad. Y ver a esa niña, que tiene su futuro determinado, pretendiendo ser algo que nunca iba a poder ser,
madre, me partió el alma. Y con eso se acaba la escena. La explicación es bastante decepcionante. Helsham es básicamente un ganadero de mejor cuidado, pero al final los mandaban al matadero. Por lo mismo, al salir, Tommy le dice a Katy, Miss Lucy tenía razón. Estos tutores debieron de ser honestos con nosotros. Debieron habernos dicho desde el principio quiénes éramos. Con eso, Tommy para de dibujar a sus animales. Ya no hablan de la misma manera. Tommy y Katy se separan mucho porque la narrativa que ellos tenían muere. Recuerden, parte de la razón por la cual están enamorados, por mucho que ellos no la admitían, es esta narrativa que se habían creado de que el amor podía aplazar las donaciones, que el amor podía salvarlos. Pero eso se cayó, se derrumbó. Y cuando llega la carta, la notificación, que a Tommy le toca dar su cuarta donación, Tommy le dice a Katy, yo quiero otra cuidadora. Yo no creo que Ruth habría querido que tú fueras mi cuidadora en estos momentos. Katy se enfada, pero accede. Nos amamos toda la vida, pero no podemos estar juntos para siempre. Tommy y Katy se despiden con un beso, y luego Katy se marcha en su auto. Días después, Katy recibe la noticia. Tommy fue terminado después de su donación. En este mundo distópico, solamente los seres humanos fallecen o mueren. En este caso, se terminan. Y ahí se acaba la obra. Pasemos a la parte del análisis del debate sobre lo que acabamos de ver. El final como tal, conseguimos respuestas, quizás no la que pensábamos. Muy parecido a la búsqueda de Ruth de los posibles, también terminó en decepción. No hay ese gran momento de héroe, no hay una gran revolución de los clones, no consiguieron ni un hueco legal en el sistema, nada. Simplemente se termina. Y Katy queda buscando su propio propósito. ¿Qué significó todo eso? Mi vida, la de Tommy, la de Ruth. En esos recuerdos que fueron humanos, que fueron muy vívidos, reales, que sí existieron y son tan válidos como el de los seres humanos no clonados, ahí está mi identidad y no la puedo soltar. Creo que ahí también viene el título, ¿no? El Nunca me abandones. Segundo punto que quiero discutir es el debate moral. En el club de lectura todos estábamos de acuerdo. Estaría incorrecto extraerle los órganos a estos clones en caso de que se pueda hacer. En verdad, la tecnología existe, ¿no? En el 96, la oveja Dolly, los que saben esa historia, fue la primera clonación exitosa de un mamífero a partir de una célula adulta. Eso fue hace casi 20 años. Pero la naturaleza permite y la humanidad prohíbe. Los obstáculos no son científicos, son más éticos, legales. Por lo que investigué, por supuesto esto no es mi área, pero investigando para este episodio, hay límites en cuanto a riesgo, malformaciones, baja tasa de éxito, problemas de salud en los clones. Pero principalmente es que los países han prohibido esto. Por razones éticas, por no jugar el papel de Dios, hemos prohibido la clonación humana. Pero parece que no es descarado pensar que se puede. Pero estadísticamente tiene que haber alguien que me está escuchando que está en desacuerdo conmigo. El otro día subí un video en Instagram y todo el mundo estaba de acuerdo con lo que yo dije. Y yo comenté, no hay nadie en desacuerdo, porque mi peor pesadilla es despertarme en un mundo donde todo el mundo está de acuerdo conmigo. Me gusta, disfruto debatir ideas. Creo que leo en parte para desafiarme en ese aspecto. Pero hagamos ese ejercicio. Vamos a tratar de colocarnos en el argumento en contra. ¿Recuerdan el libro amarillo del retrato de Dorian Gray? Episodio también en el podcast. Lord Henry le regala un libro amarillo que es de la vida real. De hecho, aquí lo tengo. Lo compré, no lo he leído todavía. Se llama Against Nature, de Joris Karl Huysman. Entonces es un libro de la vida real, pero trata de un joven que empieza a vivir su vida éticamente bajo la moral de todas las épocas, a excepción de la suya. Y por supuesto este joven es un monstruo. En su época, pero no lo era en las otras épocas. Que te muestra lo subjetivo de la moral. Entonces a nivel macro, a veces estos debates que son muy intensos, el debate principal es si la moralidad es subjetiva o no. Muchas personas ven la moralidad como totalmente objetiva. Las personas religiosas siempre se llevan la fama en esto, ¿no? El matrimonio solamente debe ser entre un hombre y una mujer. Eso para ellos es objetivamente cierto. En el Islam, la apostasía, el dejar la religión islámica, es inmoral y debe castigarse. Eso para ellos es cierto. El aborto siempre es un asesinato, etcétera, etcétera. Ejemplos hay miles. Pero también sucede en gente que no cree en la religión, al menos las tradicionales. Ejemplo, el torturar a otro ser humano siempre está mal. La desigualdad es una injusticia moral. Toda persona tiene derecho a amar a quien quiera. Esas creencias que mencioné no son subjetivas para el que las cree, son objetivas. Recuerden, no estamos hablando de si unas son mejores que otras, estamos hablando de simplemente si se perciben como objetivas o no. Al final es otra narrativa, la moral es otra narrativa. Lo que sucede en nuestro cerebro, y esta es mi humilde opinión, estoy dispuesto a cambiarla, pero hoy pienso que la moralidad no es muy diferente a la habilidad de correr. Es una herramienta que podemos utilizar para sobrevivir, por razones evolutivas. Quizás correr es mal ejemplo, quizás el lenguaje es un mejor ejemplo, ¿no? Si yo digo que esto es una mesa, la palabra mesa
Es independiente del el objeto que yo estoy tocando, que yo lo asigno con el término mesa. Alguien en otro idioma utiliza otra. Entonces la palabra mesa se siente objetiva intencionalmente. Nuestra mente se ha desarrollado de esa forma, porque ¿cómo manejamos a personas en grandes cantidades? En decenas, en cientos, miles, millones, miles de millones. Tenemos que creer en lo subjetivo de manera objetiva. Tenemos que creer en fronteras, tenemos que creer en religiones, tenemos que creer en derechos humanos. Sería imposible sin esas ficciones. Entonces la moral se siente objetiva, pero no porque lo sea, sino porque evolutivamente nos conviene que lo parezca. Este es mi teléfono, para los que están viendo el video. Esto es mío. ¿Pero por qué es mío? Porque hay una línea imaginaria alrededor del teléfono, donde yo digo que ese teléfono es mío. No existe. Esa línea no existe de la propiedad privada, no existe. Pero está ahí. Yo creo que existe. Y tú crees que existe. Y los dos le pagamos impuestos al gobierno, que es una entidad imparcial, en teoría, que también cree que esa línea existe. Y ya está. Si esos tres creen que existe, existe. No hay nada que hacer. Entonces, la moral se siente objetiva, pero no lo es. Si alguien me está escuchando y dice, Ricardo, creo que estás equivocado, y puedo estarlo. La moralidad, por supuesto, que es objetiva. Bueno, aquí viene una parte muy incómoda de ese pensamiento, que es que si eso es así, la moralidad es una cuestión de saber, es un conocimiento, deja de ser una especie de herramienta, es algo que se sabe o no, es algo que se puede comprobar, incluso corregir. Nada diferente a que si yo digo, está lloviendo allá afuera, eso es algo empírico. Me puedo asomar y verificar si está lloviendo allá afuera. Si llevamos eso al espacio moral y yo digo que el derecho al voto debe ser universal, si sostienes que esa moral es objetiva, entonces cualquier individuo o cultura que no respete ese principio, no solamente es que está equivocada, es ignorante. Está en la oscuridad de no saber algo. Y ahí se complica la cosa, ¿no? Es una postura históricamente, por ejemplo, colonizadora, de que nosotros somos los que sabemos la verdad y llegamos nosotros a iluminar a los bárbaros que viven en la oscuridad. Por supuesto, si crees en una moral de manera subjetiva no significa que no estés dispuesto a defender esa moral hasta la muerte. Simplemente sabes que esa moral es subjetiva, que es diferente a pensar que es objetiva. Mencioné todo eso, uno, porque me llama la atención el tema, pero dos, porque esa sería una manera de pensar que permite la clonación de estos seres humanos, con los fines de donar órganos. Que yo creo que Kazuo Ishiguro está mandando un mensaje de prácticas quizás similares, que se asimilan a lo que vimos en la obra. La lista es muy larga, depende de tu propia moralidad. Pero, por ejemplo, la trata industrial de los animales, también los estamos mandando al matadero para nosotros poder sobrevivir. La prostitución, en Alemania, donde la prostitución es legal, hay algo que se llama Sexual Begleiter, que es que usan el dinero de la asistencia social del gobierno para pagar a damas de compañía. Lo usan muchas personas que tienen discapacidad, que no pueden trabajar, gente con algún tipo de problema de desarrollo quizás cerebral, y ya que el sexo es una necesidad y el gobierno me la tiene que dar. Puede ser por razones nobles, pero se está utilizando el cuerpo de la mujer como un objeto. Depende de quién seas, eso está bien, eso está mal. Que me lleva al siguiente punto, la gestación subrogada, el alquiler de vientre. A Chimamanda Ngozi Adichie, autora que hemos mencionado mucho en este podcast, un par de episodios, la están reventando por redes sociales. Estas últimas semanas, ella alquiló el vientre de otra mujer con gemelos porque ella quería escribir, no es que tenía problemas de salud ni nada, sino que quería seguir escribiendo, trabajando, mientras esta otra mujer estaba desarrollando en el embarazo a sus hijos, a sus gemelos. Y le cayeron encima porque ella es, primero, una ícono de feminismo, y el feminismo, bueno, hay distintas teologías o versiones de esto, pero el feminismo, ciertos círculos, no creen en el alquiler de vientre, es otra manera de utilizar el cuerpo de la mujer, de cosificarlo, objetificación, tampoco creen en la prostitución. Mi punto es que hay paralelos entre eso y el libro. Me voy a agregar yo mismo aquí a la lista en Instagram. Alguien puede tomar mi trabajo y clonarlo. Lo llaman reposteo, pero yo he visto videos míos que se han ido virales después subidos en otras cuentas. Mucho menos drástico que la trata de los animales y la prostitución y la gestación subrogada y que te clonen para donar los órganos, yo entiendo. Pero mi punto es que esas prácticas conceptuales se ven en el mundo moderno. El turismo de adopción quizás también puede entrar en la lista. El ejército. El ejército para mí es muy olvidado en esto, porque el ejército es forzado, es obligado. No en todos los países, por supuesto, pero en muchos. Y en tiempos de guerra te puede tocar, no tienes otra opción. Y no es eso también utilizar el cuerpo de una persona. Te quitan totalmente tu humanidad y te colocan en el lugar menos humano posible. Y únicamente vas a servir con tu habilidad de poder pelear, tu habilidad física de combate. Punto es que hay bastantes ejemplos en el mundo moderno que se pueden asimilar a Hellsham y este mundo extraño de Nunca Me Abandones. Y algo que no me di cuenta hasta que hice este resumen, el nombre de la escuela, Hellsham. Hell significa aclamar o gritar y sham significa estafa, engaño.
no solamente fue un engaño de los estudiantes, sino estas mujeres, ¿no? Madame, Miss Emily, profesores, hasta asco le daban los clones y decían que ellos pudieron lidiar con ese sentimiento por el bien de ellos, que me pareció hipócrita, ¿no? A mí me parecieron que ellas dos, aunque intentaron humanizar a los clones, al mundo exterior, ellas mismas estaban luchando por creer en lo que predicaban. Me dio la sensación que estaban ayudando solamente para elevarse a ellas mismas. En esa última conversación con Tom y con Katy, las dos mujeres están quejándose de, básicamente, pobrecita ellas, ¿no? El gobierno que nos quitó los fondos, los medios, los patrocinantes, el mundo que no los ve a ustedes como mucho más humanos. Al final de cuentas, Hellsham solamente era para que ellos tuvieran mejores condiciones, era humanizarlos para que pudiéramos criarlos de manera correcta, en condiciones humanas, más no necesariamente no utilizar sus órganos. Entonces ella se estaba quejando como víctima cuando enfrente tenía a las verdaderas víctimas, a Tommy y Katy, los que tenían los días contados. Tommy más todavía, que tenía ya 3 donaciones encima. Entonces claramente Miss Lucy para mí queda como la buena, la que en verdad quiso decirles la verdad, la que quiso ayudar por el bien de ellos, la que creía que ellos sí eran seres humanos que necesitaban saber la verdad, los veía como iguales, no los veía como inferiores. Hay una frase que yo siempre recuerdo de David Foster Wallace, el escritor. Él decía, "There's a lot of narcissism and self-hatred." Hay bastante narcisismo en el autoodio. El autodesprecio, ¿no? Puede ser una forma de narcisismo porque implica una concentración excesiva en uno mismo. Y la empatía es importante porque necesitamos más en este mundo. Pero hay gente que tiene empatía por razones mucho más egocéntricas. Otros temas que también vimos en la obra, creo que hay temas universales sobre hasta qué punto se debe proteger la infancia y por cuánto tiempo. Ruth muere sin saber la verdad, ¿no? Ruth muere creyendo en la posibilidad del aplazamiento. Tom y Katy descubren la verdad. Yo siempre he dicho que buen consejo en mal momento es mal consejo, pero para mí en este caso sí creo que había que decirle a estos jóvenes lo que era la realidad. Por supuesto también está el debate del libre albedrío contra el determinismo. Me recuerda un poquito hasta Crónicas de una muerte anunciada de García Márquez. ¿No? Arranca la obra de una vez avisándonos lo inevitable, ¿no? La muerte anunciada de Santiago Nazar, que a pesar de que es conocida por todo el mundo, no se evita. No se evitó el destino, simplemente se vive. Y estos personajes fue algo muy parecido. Ellos no evitan el destino, simplemente lo vivieron. Personajes que cada vez que descubrían algo de su destino, que fue decidido por alguien más, simplemente deciden vivirlo, no deciden hacer más nada. Hasta que vi una decisión que tomó Tommy al final. Cuando Tommy le pide a ella que deje de ser su guardián, para mí esa fue una especie de última decisión, una manera de tomar el control de su vida. Sí, a nivel macro, yo nací como clon y voy a tener que donar mis órganos y morir eventualmente, pero yo voy a tomar ciertas decisiones, así no sean para mi propio beneficio. ¿No? Tommy muere solo ahora, no muere con, en verdad, el amor de su vida a su lado. Que me recordó a Notas del subsuelo, de Dostoyevsky. Esto lo escribió el autor ruso en respuesta a lo que él ya veía venir, que estas teorías racionales del occidente, método científico, iban a llegar a determinar que había determinismo, que no había libre albedrío, que el ser humano era simplemente una tuerca de una maquinaria mucho más grande. Dostoyevsky dice, dirán que la propia ciencia enseñará al hombre que él en realidad no tiene ni nunca ha tenido voluntad ni capricho, y que él mismo no es más que la tecla de un piano. Inventaría la destrucción y el caos, maldeciría el mundo, pero como solo el hombre puede maldecir, al maldecir, conseguirá lo que se proponía, convencerse de que es un hombre y no una tecla de piano. Yo creo que eso fue lo que hizo Tommy. No era lo mejor para él, pero necesito ser libre. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this stay goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Y por último, usted sabe que yo soy hereje, ateo, pero me pregunto si hay una falta de brújula moral aquí, si hay un mensaje de un mundo extremadamente científico y cómo eso se desconecta de la humanidad, ¿no? Que en la iluminación de la ciencia eso deja una sombra también atrás. Byung-Chul Han, que hemos también hablado de él en este podcast, varios libros de sus ensayos filosóficos, él argumenta que nuestra teoría de autoexplotación en parte es porque ya no hay un Dios, ¿no? Dios está muerto en términos de Nietzsche. Hay más presión entonces de vivir la actualidad.
Hay más presión de maximizar, de optimizar, de poder meditar lo más posible, poder hacer actividades fitness lo más posible, de ser la mejor pareja, de tener la mejor salud mental, el mejor físico, trabajo, carrera, dinero. En la antigüedad eso era menos común, en parte porque había una fiel creencia en el más allá. Una cultura más conectada desde ese punto más espiritual, se le ocurriría crear un mundo con clones para extenderle la vida a alguien en la mortalidad, en la Tierra, lo dudo. Hay un problema ahí, ¿no? La ciencia como disciplina, pues como concepto, es muy buena en decirnos si algo existe o no, o si algo es posible de hacer o no, si algo es físicamente posible de hacerse. Pero por definición no es muy buena, es deficiente en decirnos si se debería de hacer. La religión es lo opuesto, la religión es malísima en decirte si algo es verdad o no. No todos los animales estaban en un arca. Pero es muy buena en decirte, así no tengan razón, es muy buena en diciéndote, no deberías hacer esto. No, ese es su espacio, de ahí sobreviven. Entonces, sí creo que hay un mensaje un poco de la ausencia de un marco moral trascendente puede facilitar la adopción de prácticas mucho más deshumanizadas. Y creo que es uno de los mensajes escondidos más poderosos de la obra, que los personajes sí aceptaron su destino, sin cuestionarlo en su mayoría, y eso refleja una sociedad que ya perdió su brújula moral. Si se quieren asustar un poco, en Suecia, hoy en día, la legislación te permite la selección de embriones para evitar enfermedades genéticas graves, que eso es común. Muchas personas que hacen in vitro eligen sus embriones acorde al que tenga menos deformaciones genéticas o tenga más posibilidad de tener buena salud. Pero también te lo permiten elegir al embrión para asegurar la compatibilidad con un hermano que requiere un trasplante más adelante. Dice el reporte que leí, bajo estrictas condiciones médicas y éticas. Pero básicamente, si ya tuviste un hijo, no sé cuáles son las condiciones médicas y éticas de este país, pero quizás si sabes que tu hijo ya tenía problemas en los riñones, puedes elegir un embrión que no va a tener ese problema, que te pudiera servir como donante más adelante. ¿Es eso ético o no? Como Katy, Ruth y Tommy, creo que el mundo es bastante complicado. Hay bastantes preguntas, pocas respuestas. Por ahora creo que nos hemos mantenido fuerte con este tema, del lado correcto, pienso yo, evitar la clonación humana. Pero como el hombre del libro amarillo del retrato de Dorian Gray, quizás en otro mundo yo soy el monstruo. Muchísimas gracias por escuchar. Les habló Ricardo Lugo. Nos vemos en el próximo episodio de Bibliotequeando.